En esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad al estudio que estamos haciendo acerca del libro de Apocalipsis. Y estamos leyendo el libro de Apocalipsis 6. En la prédica pasada hablamos acerca del sello y ya todos hemos determinado en este lugar cuán importante estar sellados con ese sello del Espíritu Santo, con ese sello de nuestra confesión de fe, porque sabemos que no recibimos ese sello si no hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a darle parte al capítulo 2. Y este proceso que vamos a comenzar a entender nosotros con la sabiduría que el Señor nos da, nos va a enseñar que este tiempo que vamos a ver representado en este libro que por muchos miles de años antes se había escrito, vamos a poder discernir que nosotros estamos viviendo en un tiempo muy similar. Yo diría que estamos viviendo en un tiempo post-tribulación. Porque la Biblia habla de una tribulación, pero existe una post-tribulación. Porque la Biblia habla de la gran tribulación. Algo grande que el hombre no va a entender, que va a suceder, que nosotros quizás en nuestro entendimiento jamás podamos generar en nuestras mentes cuán terrible va a ser. Pero glorificamos al Señor en esta mañana y le damos gracias porque le ha placido que nosotros entendamos este principio y por eso estamos sentados en este lugar. Yo le voy a pedir a mi hermana Isel que lea el capítulo 2, Apocalipsis 6, 2. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Gracias te damos, Padre, por este momento, Señor. Después de escuchar tu palabra, Dios amado, te pido, Señor, que ahora comiences, Dios amado, a abrir nuestro entendimiento. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a nuestras mentes, Señor, para que tú, Señor, con tu sabiduría infinita, permitas que podamos entender esta palabra, Señor. Reprendemos y echamos fuera de nuestras mentes todo aquello que impida, Señor, que haga efecto, Señor, a la manera que tú quieres que sea, Señor. Pon todas las mentes, Dios amado, Señor, en un mismo sentir y que estemos todos en un mismo espíritu dispuestos, Dios amado, a recibir esta palabra, Señor, que nos va a ayudar, Dios amado, a seguir caminando, Señor, en fe, reconociendo, Dios amado, que tu venida está cerca y que debemos estar listos y preparados para ese gran momento. En tus manos presento esta prédica, esta palabra, Dios amado, pasa carbones encendidos por mi boca, quita toda palabra de hombre, Dios amado, sea la palabra tuya dirigida a través del Espíritu Santo, Señor, la que nos haga entender a cada uno de nosotros, Padre Santo, cuál es el propósito de ella. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Lo primero que vamos a buscar que el Señor nos revele es que dice, y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. En varias oportunidades yo he escuchado prédicas acerca de esto y esto tiende muchas veces a confundir al pueblo de Dios. Esta manifestación que se está hablando aquí no se está hablando de Cristo. Quiero que entiendan primeramente esto. No es Cristo el que es revelado a este varón a través de la palabra. Cristo tiene una manifestación diferente y si viene en un caballo blanco, literalmente dice la Biblia, pero después yo le voy a mostrar cuán diferente es a la presentación de Cristo en su venida, en el tiempo que Él venga por el pueblo. Esta representación básicamente está generada en un tipo de anticristo, y lo vamos a ver en la palabra. Porque la palabra, después de esto, comienza a identificar después de estas cosas, las cosas que van a suceder. Cuando Cristo venga, Cristo va a venir de una sola vez a levantar a sus redimidos. No vamos a estar pasando ningún tipo de situación después que Él venga, porque esa es la promesa que tiene para con nosotros. Y vamos a ver claramente, hermanos, que aquí el Señor quiere revelar algo muy importante para la iglesia. La base de esto es que debemos de estar 100% preparados. No se enfoque en el color del caballo. Enfóquese en que si usted está listo para la venida de Cristo. Y vamos a tomar esa parte
Y es la parte más importante que quiero que ustedes reconozcan. Vamos a ir primeramente, hermanos, al libro de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a descubrir algo para ir entrando en esa revelación del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Un momento, hermano Isel. Leímos en el libro de Apocalipsis acerca de que cuando se comienzan a abrir los sellos, y esto nos pone a nosotros en un sentir donde nosotros queremos entender si estamos viviendo o no en ese tiempo apocalíptico. Entonces nosotros vamos a tomar esta prédica y nos vamos a enfocar en que nosotros tenemos que estar preparados y poder discernir en Cristo Jesús si esto que está sucediendo ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo o lo hemos de vivir. Cuando la palabra nos dice que será este jinete en este caballo dado autoridad para vencer, si usted lo mira en el contexto espiritual, es tanto el pecado que hay en el mundo, es tanto el pecado que hay en el mundo en este momento, que aún aquellos fieles que están sirviendo al Señor han sido vencidos por el pecado. La iglesia actual, la iglesia que estamos viendo, la iglesia contemporánea del día de hoy, si nosotros hacemos un análisis de la iglesia interna, muchos de nosotros quizás podamos haber sido vencidos por ese que ha sido desatado en nuestras vidas. Y estamos quizás sentados en este lugar y nuestra vida espiritual está derrotada. No sé, hermanos, si estamos en el mismo sentir. La iglesia de Dios está conformada de fieles, de hombres y mujeres que han creído en la palabra y viven en una vida ¿de qué? De santidad. Porque cuando tú vives en santidad, estas cosas que han de suceder ya automáticamente no van a afectar nuestras vidas. ¿Entendimos esta parte? El Señor nos dice que somos más que vencedores, que hemos vencido y que tenemos a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, el motivo de esta prédica, de esta continuación, es que nosotros podamos entender que no importa lo que la palabra esté diciendo en el libro de Apocalipsis, eso a nosotros no nos va a afectar, porque muchas veces se usa el libro de Apocalipsis para atemorizar a las personas, para echarle miedo a las personas, para que las personas vivan en un espíritu de religiosidad, que no sean libres en Cristo Jesús. La palabra nos enseña claramente, hermanos, que sin santidad nadie, dice la palabra, verá al Señor. Entonces, esta revelación, si yo la tomo como tal, yo diría que esto es para aquellos que no han conocido a Cristo. Y para que nosotros podamos entender ese principio y no nos desviemos del propósito de Dios. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición y el hombre de pecado. ¿Ustedes creen que en el día de hoy, en el 2015, ya no se ha manifestado? Y en gran manera. Nuestros hijos se pierden. Nuestras familias se destruyen. El sexo, el centro del mundo. La idolatría, la fornicación, el robo, la mentira, ¿de quién vienen? Las personas dicen en la antigüedad que nuestros ancestros, las personas que anteriormente vivieron otras etapas, eran personas más serias y más decentes. ¿Cuántos dicen eso? Cuando hablábamos de nuestros abuelos, hablábamos con personas con rectitud, que daban una palabra y no tenían que firmar un contrato.
que decían esto es así y así es, siempre y cuando entendamos que también habían personas que vivían en pecado, sí lo sabemos, pero había una mayor manifestación de lo que era el hombre, principios y santidad. Las mujeres se casaban con su marido y así el don fuera bueno o malo, echaba 50 años con el marido. Y la mujer de igual manera. Entonces, ¿por qué han cambiado los tiempos? Porque se ha manifestado, ¿quién dice el Manicel? El hombre de pecado, hijo de perdición. Y ese a nosotros no nos va a ganar la batalla, los que estamos en este lugar. Porque sabemos quién es él. Y muchos de nosotros fuimos copartícipes con él por muchos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un hermano aquí que un día conversando, y eso se me quedó porque las cosas que son profundas yo las recibo y las guardo. Y me dijo, hermano, es que Satanás no conocía a nosotros porque vivimos muchos años con él. No nos va a conocer. Nacimos de nuestro vientre de nuestros padres en pecado y vivimos quizás 20, 30, 15, 10 años en pecado. Aunque usted haya nacido en el hogar más santo, nació en un lugar de pecado. Porque hasta que usted no recibió a Cristo como su Señor y Salvador, no recibió ese gran galardón que tenemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se manifiesta el hombre de perdición, ¿para qué? ¿Qué dice la palabra, Manicel? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Contra todo qué? Lo que se llama Dios. ¿Qué estamos viviendo en este tiempo? Estamos viendo muy esporádicamente ya esa manifestación, y lo vimos con esta señora que se... ¿cómo se llama la señora? La que se negó a casar a los homosexuales. King Davis. King Davis. ¿Ok? Ya vemos que todo el que se levante en contra de lo que está establecido tiene problemas. Entonces, estamos viviendo un tiempo muy similar. Yo no tengo la autoridad de decir qué es el tiempo, pero el Espíritu Santo le va a decir a ustedes en qué tiempo estamos viviendo. Solamente en el primer sello que vamos a comenzar nosotros a qué? A entender. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Con qué va a ser ese inicuo? Con poder y señales y prodigios mentirosos. No sé si ustedes saben que ya se hizo lo que el libro de Apocalipsis habla acerca de la unificación de los países más grandes para establecer un principio. Ya está hecho, ya ha sucedido. Lo que pasa es que nosotros estamos envueltos en nuestro mundo, en el tiempo que estamos viviendo, y muchas veces no tenemos tiempo a informarnos en cosas que están sucediendo, porque las cosas que suceden en esa área se mantienen escondidas. Un artista en adulterio lo ponen en el televisor y todo el mundo lo sabe. Pero las cosas que son espirituales, el enemigo, como está manejando en gran manera lo que es la comunicación, porque los grandes canales de comunicación lo único que hacen es instrumentos de Satanás. Entonces esas cosas se mantienen ocultas, porque no quieren que el pueblo de Dios despierte. Pero aunque nosotros no lo viésemos físicamente en un televisor, en nuestro alrededor nosotros estamos viendo qué está sucediendo en el mundo. Y quizás nuestro conocimiento todavía no ha llegado a entender qué es lo que dice el libro de Apocalipsis en esa área, pero estamos viendo que el mundo se está destruyendo. Amén. Lo estamos viendo. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién, Manicel? Para los que se pierden. Entonces eso no es para nosotros. Eso es para los que se pierden. El que quiere perderse. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que ya tenemos la primera ventaja de ser sellados por Cristo.
Ya nosotros, los que estamos aquí, no es aplicable eso a nosotros. ¿Para qué nosotros necesitamos entender este principio? Lo hacemos con el mero hecho de poder discernir y poder exhortar a las personas que todavía no conocen, en el momento que vayamos a hablar con alguien y enseñarle a esa persona, mira, cuida de tu vida porque la venida de Cristo está cerca. Hoy el Señor te da la oportunidad. Cuando usted hace eso, automáticamente dice la palabra que ya usted se quitó de arriba todo tipo de culpabilidad. Porque el Señor nos llamó a nosotros, ¿qué? A predicar, ¿qué? El Evangelio. Pero vamos a ir, hermanos, a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a leer del 3 al 14. Quiero que podamos salir en esta tarde de este lugar entendiendo, quizás ahora todavía no estamos enfocados en la primera parte, pero al final se van a dar cuenta de lo que les estoy tratando de explicar a través de la palabra. Mateo 24, del 3 al 14. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué fue lo primero que le dice Jesús? Mira que nadie te engañe. A todo hombre y mujer que se enfoca en esto, nadie lo va a engañar. A ti te van a engañar si tú vienes a la iglesia y te sientas y lo primero que no traes es tu arma. A ese van a engañar. Al hermano Byron no lo van a engañar porque el hermano Byron está poniendo atención a esta prédica. Pero el que viene aquí a la congregación y lee la palabra y escucha la palabra y se mete dentro de la palabra, así te digan que viene Cristo y que está en la esquina, tú no vas a correr porque tú sabes cómo Cristo va a venir. ¿Me entienden? Es la gran confusión y es lo que yo quiero que ustedes entiendan en este lugar. No se preocupen. Vivan el día de hoy como el último día, pero sabiendo y reconociendo que en Cristo tenemos la victoria. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? ¿Qué se habla en el mundo entero? Guerras, destrucciones. No hay otro tema dentro de la televisión a nivel político que no se hable de eso. Extorsión de los países, de los presidentes hacia los pueblos, y eso produce guerra. Ustedes dirán, pero es que hubieron guerras anteriormente. Sí, hubieron guerras, pero no existía tanto la homosexualidad, ni existía tanto los padres matando a los hijos y los hijos matando a los padres, ni existían una serie de cosas, porque la guerra siempre ha sido, existió desde el principio y existirá hasta que Cristo venga. Así que si usted va a tomar solamente la parte de guerra, usted se está desenfocando totalmente de lo que la Biblia dice. Porque no es guerra, es todo lo que viene juntamente con eso que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se integrarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. ¿Muchos falsos qué, hermano? Profetas. Ok. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos que no conocen la palabra de Dios. Yo añadiría un poquito más en la parte personal, no está en la Biblia, pero engañarían a aquellos que no están sedimentados en la palabra de Dios. Porque aquí estamos leyendo la palabra. Aquí no estamos echando un discurso político. Y dice la Biblia que la palabra tiene poder. Y yo creo que cada cosa que estamos recibiendo en esta mañana que viene meramente de la palabra está ejerciendo un poder sobrenatural en nosotros. Y nos está dando un discernimiento de entender que nosotros estamos preparados para ese gran día. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la multiplicación es multiplicación.
Es un aceleramiento de la suma. La multiplicación, digo yo, es un aceleramiento de la suma. Porque dos números multiplican y hacen muchas cosas. Entonces se ha multiplicado ahora en este tiempo. Y esa multiplicación ha ido haciendo carente el amor. Esa multiplicación de pecado ha ido enfriando aún a los justos. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el libro de Apocalipsis está hablando de alguien que salió para vencer a la humanidad. Estoy tratando de mostrarle que eso no es para quién, para nosotros, porque estamos ¿qué? Sellados. Y la palabra nos va a llevar a terminar. Mateo 24, 29, 51. 24, vamos a pasar al 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Un momento, hermanicel. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál tribulación estamos hablando nosotros? ¿La gran tribulación que van a suceder las cosas sobrenaturales o la tribulación que estamos viviendo ahora? Tribulación, pena, disgusto o preocupación muy grande de una persona. ¿Cuántos aquí no estamos preocupados por nuestros hijos en las escuelas? ¿Cuántos de nosotros aquí no estamos preocupados que ya no podemos ir al cine porque en el cine matan a la gente? ¿Cuántos de nosotros no podemos tener la puerta abierta porque se te mete el ladrón, el violador y eso? ¿Estamos preocupados o no estamos preocupados? Se te siente una persona al lado y ya tú no piensas si te viene a robar o te viene a traer la palabra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí estamos desarmados a la manera que podamos ver una persona y decir, ay hermanito, pase por mi casa, siéntese. Usted, en la antigüedad, dicen las personas que pasaba un transeúnte por tu casa en los pueblos y le ofrecían que pasase y las puertas estaban abiertas y tú le envías un plato de comida a un forastero que tú no conocías. No sé cuántos han vivido eso en sus pueblos, pero eso existió. En la parte donde yo soy de Oriente ya se hacía eso, era una de las cosas que se hacía mucho. Tú pasabas por un camino y si pasabas al mediodía y alguien te veía, decía, amarra el caballo y pángase aquí, venga a comer, y el hombre comía y seguía su camino. Tú no sabías quién era. Producto al tiempo que estamos viviendo, eso no existe. Ni va a existir más. No va a existir más. Porque día a día el hombre se va corrompiendo más en el pecado. ¿Qué dice la palabra, Manicel? El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo. Aquí estamos hablando de una tribulación, algo sobrenatural, que aún aquellos que nunca han pensado en recibir a Cristo como su Señor y Salvador, cuando sucedan esas cosas, van a clamar al Dios que ellos no conocen. Porque aún el que no conoce a Dios en el momento de desesperación, lo primero que dice es, ay Dios mío. No sabe dónde está, ni quién es, ni de dónde vino, pero claman a Él porque saben que en Dios hay autoridad. ¿Sí o no? Todos lo hacen, ¿no es verdad? ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces no es el que está diciendo el libro de Apocalipsis. Hay algo diferente, porque después de que habla el libro de Apocalipsis, comienzan a suceder cosas que vamos a ver que cada vez que se abre un sello, es algo que el Señor nos está mostrando de cosas que vamos a estar pasando por una tribulación leve, pero no esa gran tribulación. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que van a venir tiempos difíciles a nuestra vida. Después que vayamos entrando en los otros sellos, por eso le estoy haciendo esta base. Cuando lleguemos a los próximos sellos, se van a dar cuenta que no están hablando de Cristo. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. ¿Qué dice el Señor? El Señor es sabio. El Señor le estaba hablando a hombres que conocían el cultivo. Y le dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, porque las plantas
antes de dar fruto, se fortalecen, salen las hojas para cuidar de las flores que vienen, para protegerla del calor abrasador. Después que la planta pare y da los frutos, se queda sin hoja nuevamente. Porque Dios es sabio. Y Él estaba diciendo yo para que entendieran que cuando esas señales comiencen a suceder, estén preparados. Para que no nos suceda como el tiempo de Noé. Eso es lo que está diciendo el Señor a la iglesia. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. No ha entrado, pero está a las puertas. Está esperando el momento en que ya todo sea consumado a la manera que dice este libro de Apocalipsis, y entonces será ese gran día. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de Dios, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, este mensaje para nosotros, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Un momento, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Todos somos aplicables a ese principio. Porque el alimento que se te está dando a ti es para que todos los que están hambrientos espiritualmente afuera, que no conocen de la palabra, al que está en el hospital, que no ha conocido de Cristo, al que está tirado abajo de un puente inyectándose un poco de heroína, al que está con una lata de cerveza borracho, tirado en el medio de una calle, a ese tú tienes que darle el alimento que a ti se te está dando. Porque el Señor dijo, reyes y sacerdotes serán ustedes. ¿Qué estamos haciendo con nuestro sacerdocio? Es tiempo de ejercer el sacerdocio dentro de la iglesia de Dios. Individual, colectivo y congregacional. El sacerdocio no es solamente el de pararse en un púlpito. El sacerdocio es de llevar la palabra de Dios a todos aquellos que están necesitados de ella. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? Pero si de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Qué es la hipocresía? Es la definición de decir que soy y no eres. De decir que estoy y no estoy. De decir que te amo y no te amo. Es la hipocresía. ¿Y cuál es la hipocresía? Es la hipocresía espiritual. De decir que somos cristianos y no hacer la voluntad de Dios. Tan fácil así como eso. Y dice claramente, con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos está enseñando a través de este libro, de este capítulo, Apocalipsis 6, versículo 2, nos está mostrando que hay una autoridad que ha sido dada ya
para que nosotros definamos quiénes somos en nuestra vida espiritual. Tenemos que definirnos quiénes somos y a dónde nosotros queremos ir. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Yo no puedo hacerlo entender, pero el Espíritu Santo sí. Ese sí lo va a hacer entender lo que estamos hablando aquí. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 11. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir que nosotros no somos hijos de la tiniebla y andamos en luz. ¿Cómo andamos en luz? ¿Cómo nosotros andamos en luz? Dando testimonio, haciendo la voluntad de Dios, yendo a evangelizar, yendo a hacer la gran comisión. Me maravillé del gran entusiasmo que hubo en la iglesia cuando dijimos que íbamos a evangelizar. Todos levantaron la mano. Es una iglesia bien fortalecida. Están basados en el conocimiento de la palabra. Aman las almas perdidas y están dispuestos a dar su vida por Cristo. Es una iglesia fuerte. Están llenos de unción. Están dispuestos a servir al Señor en todo su corazón. Me lo mostraron, hermano. Porque antes de levantar la mano, pensaron qué tenían que hacer ustedes primero antes de determinar si verdaderamente han decidido hacer la voluntad de Dios. Primero le van a preguntar al cuerpo si están cansados. Cuerpo, ¿tú estás cansado? Y decir, sí, de lunes a viernes te levantas a las 5. Tú tienes que descansar el sábado. Le van a preguntar a la economía. Bueno, yo el sábado tengo que trabajar, voy a ganarme $60 más. Le van a preguntar a la esposa, honey, can we go? Y ella debe decir, no, honey, estoy cansada. Y viceversa. Ese es el pueblo de Dios que Dios está buscando. Cuando digan que son cristianos, acuérdense del pacto que Cristo hizo con ustedes. Acuérdense de la bendición que Cristo está derramando sobre sus vidas. Acuérdense que cuando ustedes estaban perdidos en el mundo, sin dirección, sin propósito, muertos en sus pecados, un hombre o una mujer de Dios que decidió creerle a Cristo, que se paró en un púlpito, o un evangelista, o un misionero, le dio la palabra a ustedes, que los tiene hoy sentados en este lugar. Lo que por gracia recibís, gracias a Cristo por eso. La iglesia tiene que despertar, hermanos. No podemos engañarnos unos a los otros. Y discúlpenme que yo le hable de esta manera, porque verdaderamente no estamos siendo testimonio. Decimos que queremos una iglesia poderosa, pero para que haya la manifestación del Espíritu Santo tiene que haber obediencia y amor genuino por la obra de Cristo. Si ustedes no evangelizan, un día el Señor va a traer un pueblo que va a evangelizar. No importa que ustedes no lo hagan. Un día se van a levantar en este lugar hombres y mujeres llenos del amor de Cristo, que van a decir presente en todas las cosas. Es independiente, cada uno vamos acumulando coronas en nuestras vidas y reconocimientos. Por eso dice la palabra que hay coronas y hay diademas. Va a haber un momento, hermanos, que nosotros vamos a podernos decir, Señor, verdaderamente yo hice tu voluntad. Me desgasté, me cansé, te dediqué todo mi tiempo a ti, pero al final, Señor, tú lo reconociste. Amén. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen. Un momento, déjame aprovechar para tocar esto también. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. También se hacen vigilia en las iglesias. Es para ustedes, para que ustedes clamen por sus necesidades, para que clamen por la necesidad del mundo, para que clamen por la necesidad de sus hermanos en tribulación, aquellos misioneros que andan en el mundo entero dando sus vidas, que matan todos los días, matan misioneros en el mundo entero, para que el nombre de Cristo sea levantado. Para que el nombre de Cristo sea levantado. Así que nosotros pongamos esto, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Si estamos bien, estamos bien. Si no estamos bien, pidámosles al Señor que nos enseñe cómo a caminar en ese principio. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe. ¿Con la coraza de qué, hermana? De fe. Y la fe, esa coraza que nosotros nos ponemos de fe, es que no importando lo que nosotros veamos, sigamos caminando buscando la voluntad de Dios. Porque la fe es saber que aunque no vaya a trabajar un día que vaya a servir al Señor, de todas formas el Señor me va a suplir las necesidades. La fe es de ir a una evangelización y saber uno que se van a salvar por lo menos 2 almas. Que 2 personas van a reconocer que están, y no es para traerlo, se los vuelvo a decir, no es para que vengan a la iglesia. Si el Señor lo trae, gloria a Dios. Pero nosotros no trabajamos para una iglesia, nosotros trabajamos para un reino. Para un reino que tiene autoridad y poder para hacer las cosas que Él quiere. Sin nosotros. Sin nosotros. Hay millones y millones de cristianos en el mundo que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos ha puesto Dios? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? Animándolos a los que están desanimados. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Señor, abre nuestro entendimiento. Estamos recibiendo un evangelio, pero no lo estamos aplicando como dice la palabra. No lo estamos haciendo. Apocalipsis 13:5 al 9. Gracias, Señor, porque sé que el día de hoy estás haciendo un cambio en nuestras vidas. Yo sé, Dios amado, que tú estás haciendo algo sobrenatural en este pueblo porque te ha placido. Apocalipsis 13, del 5 al 9. ¿Qué dice la palabra? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Perdón. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué le leí esto? Porque todas estas cosas que vamos a comenzar a leer en el libro de Apocalipsis nos va a enseñar que nosotros, todos los que estamos en este lugar, que apliquemos el principio, que estemos verdaderamente inscritos en el libro de la vida, estamos bajo la cobertura del Cordero. No tenemos nada de por qué temer. Nada a nosotros nos va a amedrentar. Nada a nosotros nos va a sacar de la visión en que el Señor nos ha traído.
nos ha traído a predicar un evangelio. Pero ¿saben qué? Cristo al final va a venir como verdadero vencedor de las batallas. Y ese día sí vamos a poder ver claramente ese gran momento. Apocalipsis 19 del 11 al 13. Apocalipsis 19 del 11 al 13. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Entonces vi el cielo abierto. Un momento. En Apocalipsis 6, 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Ahora van a ver cómo viene Cristo. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Hay una diferencia. La Biblia todo lo especifica. La Biblia no es un libro que tú puedes definir lo que tú entiendas. La Biblia es un libro que está literalmente puesto ahí para el fácil entendimiento de cada persona. Dice que Cristo, ¿cómo va a venir Cristo, hermana, de nuevo? Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Y es fiel y verdadero para cumplir su promesa para con nosotros. Si Él dice que los que estamos sellados, que los que hemos creído, que los que hemos caminado en fe, vamos a alcanzar esa salvación, sí la vamos a alcanzar. No importando cuánta oposición se levante de este mundo que está afuera, nosotros vamos a llegar a ver a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí definimos. Ese es el que estamos esperando nosotros. Ese que se llama el Verbo de Dios. Ese que transformó tu vida. Ese que ha cambiado tu forma de ser. Ese que te ha despojado de toda la inmundicia con la cual nosotros llegamos a este lugar. Ese que te ha hecho caminar en fe. Ese que te da la fuerza y el amor genuino de Cristo de decir, voy a servirte, Padre amado. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Estos sellos que vienen a continuación se van a dar cuenta que es un tiempo que nosotros estamos viviendo. Ya ha sido echado afuera al que viene a querer gobernar este tiempo en este mundo. Los asesinatos no van a parar. Las violaciones no van a parar. Las muertes no van a parar. El pueblo infiel que va a venerar a Satanás tampoco van a parar. Pero nosotros, santificados por la sangre de Cristo, llegaremos un día delante de su presencia. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, si hay alguien en este lugar que todavía no ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, yo le voy a pedir a la iglesia que cada uno de nosotros inclinemos nuestros rostros. Y es un tiempo donde podemos nosotros decir, el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Cristo te está dando una nueva oportunidad en esta mañana. Para aquel que no le ha conocido y para aquel que necesita arrepentirse delante de la presencia del Señor. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, yo te pido que en esta noche, en esta mañana, hagas esta confesión de fe conmigo. Y ahí donde tú estás sentado, tú digas, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si ahí donde tú estás, tú hiciste esa confesión de fe,
Yo te voy a pedir que tú levantes tu mano.